Estimados hermanos, hermanas, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar ya con la clase número 32 sobre este seminario del tercer Elías. Estamos aproximadamente ya 9 meses en esto, casi un año, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Y bueno, vamos a pedirle a Dios pues que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Gracias, Señor, por la vida y por la salud que nos das. Perdona nuestros pecados. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que nos ayudes a comprender el tema que vamos a tratar en esta clase. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tercer Elías, parte 32. Esta clase lo he titulado 1000 años. Vamos a ello. 1000 años. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hemos estado hablando acerca de, ¿no? De Esdras, de Nehemías, ¿no? El regreso del pueblo de Dios, ¿no? De Babilonia a Jerusalén. Hemos estado hablando de eso, la relación que hay con el tercer Elías, ¿no? Entonces vamos a seguir en eso. 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Ahora lo vamos a ver. Vamos a leer el libro de Nehemías, ¿no? Capítulo 7, versículos del 1 al 4 y también el versículo 73. Dice, luego que el muro fue edificado, habíamos comentado en la clase anterior que el muro era la ley, la doctrina, la profecía, eran los cimientos, la base, ¿no? Eso lo decía la misma Ellen White. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón de verdad, porque este varón, perdón, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé, dice, guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Versículo 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, y todo Israel en sus ciudades. Es decir, luego que el muro es edificado, una vez que ya tenían ese muro, ya se comienza a dar pues las diferentes castas, ¿no? Es decir, se comienza pues a nombrar las diferentes labores que iban a tener las personas en este pueblo, en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cada persona en su puesto, en su labor, ¿no? Habían sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, entonces ya cada uno a su labor, una vez que el muro estaba edificado. Si nosotros sabemos que ese muro es la ley, la doctrina, la profecía, una vez que tenemos esos muros, nos toca a nosotros como pueblo de Dios, pues hacer la obra que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, ¿no? Uno será profeta, otro será maestro, otro será pastor, ¿no? Otro repartirá volantes, otro repartirá libros. Y de esa manera, pues como pueblo de Dios, hacemos avanzar la obra con la verdadera doctrina. ¿Estamos? Siempre ver, Pastor. siempre ver ese paralelo que hay entre esa época y la nuestra, porque recuerden que Ellen White dijo que este mensaje es también para nosotros. Vean la clase anterior, ahí se ha mostrado esto, ¿ok? Y también dice, la parte que está señalada en rojo, dice, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Hay guardas los que están vigilando, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Los mensajeros son los que cuidan las puertas. Tengamos en cuenta eso, los mensajeros son los que cuidan las puertas del muro. Los mensajeros, los que dan el mensaje son los que cuidan las puertas. Como mensajeros, porque nosotros también somos mensajeros. Recuerden que el tercer Elías es un individuo, pero también es un pueblo, son mensajeros. Es decir, hay un mensajero y también hay mensajeros, ¿no? Nosotros como mensajeros somos los que cuidamos las puertas, cuidamos esta iglesia, este ministerio, estas doctrinas. ¿Estamos, Sí, hermanas? pastor. Muy bien. Sigamos. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto para mí es muy revelador, realmente yo cuando leí esto me sorprendí mucho, ¿no? Porque sabemos que Esdras, Nehemías, ¿no?
Tenían pues también el espíritu de Elías, el espíritu y poder de Elías, ¿no? Son personas que reedificaron Jerusalén, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías comienza diciendo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo. Ahí tenemos al tercer Elías en sus dos fases, hermanos. Un pueblo y un hombre. El tercer Elías también es un pueblo como un solo hombre. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo. El tercer Elías es un pueblo, claro que sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Y el tercer Elías es un hombre? Claro que sí. Ahí tenemos la definición del tercer Elías. Pueblo y hombre. Es revelador esto, hermanos. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es impresionante. Miren, estos versículos es muy revelador y muy impresionante. Primero, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ahí ya tenemos la definición del tercer Elías, un hombre y un pueblo. Luego dice que Esdras, el escriba, trae el libro de la ley de Moisés, el libro el cual pues Jehová había dado a Israel, ¿no? Esdras era el encargado, ¿no? En este caso de traer ese libro de la ley de Moisés y enseñar al pueblo, para que todos puedan entender, hombres, mujeres, todos puedan entender. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? El primer día del séptimo mes. Pregunto, ¿cuál es el séptimo mes? Tishri, Tishri. Tishri, Tishri, muy bien, Tishri. En Tishri, ¿en qué época del año estamos? Cuando es Tishri. Otoño. Otoño, septiembre, Otoño. octubre. Ok, muy bien, muy bien. Se ve que han visto los seminarios, hermanos. Entonces, el primer día del mes séptimo. Memoricen esto porque lo vamos a ver de aquí a unos pocos minutos. Entonces, tienes el primer día del mes séptimo. Tienes a Esdras, tienes a un pueblo como un solo hombre, tienes a Elías, ¿no? La ley de Jehová. Y dice el primer día del mes séptimo. ¿Saben ustedes, si se acuerdan, espero que se acuerden, cuando hicimos el seminario sobre el 2031, explicamos acerca de un día específico del calendario hebreo que se le conocía como el día y la hora que nadie lo sabe. Ese era el día en el que la luna tenía pues la fase, la luna nueva, ¿no? Que tenía esta fase de oscuridad, es decir, cuando la luna no era visible en el cielo. Cuando la luna no era visible en el cielo, se le denominaba pues como el día y la hora que nadie lo sabe, porque no se sabía en qué momento iba a aparecer esa primera astilla de la luna, esa primera uña de la luna, perdón. El día y la hora que nadie lo sabe, pues comenzaba con el mes de Tishri, primer día del mes séptimo. Se le conoce como el día y la hora que nadie lo sabe porque no se sabía en qué momento ese primer día iba a aparecer, porque la luna entraba en una fase de oscuridad. Entonces, no se sabía si iba a tener 24 horas de oscuridad o 48 horas de oscuridad. Por lo tanto, la gente tenía que estar atenta al cielo, ¿no? Para ver en qué momento la luna salía la primera uña de la luna, ¿no? Entonces, cuando salía esa primera uñita de la luna, ese momento se contaba como el primer día del mes séptimo. Se lo llamó como el día y la hora que nadie lo sabe. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, nadie sabía en qué momento el primer día iba a arrancar, porque no sabían cuánto tiempo la luna iba a estar en oscuridad. Y obviamente, el primer día era el día de las trompetas, cuando comenzaba a sonar las trompetas, anunciando que el juicio venía dentro de 10 días, ¿no? O sea, dentro de muy poco. Entonces, aquí tenemos muchos conceptos. Tenemos a Elías como un pueblo, como un hombre. Tenemos a Esdras que presenta la ley de Moisés, que Esdras es el encargado de adoctrinar al pueblo, de dar el mensaje al pueblo, como lo hace Elías. Y también nos mete el concepto de Tishri, la fiesta de trompetas, ¿no? Esa fiesta, ¿no? Esa fiesta que era muy esperada también por el pueblo judío, en el cual pues tenían que estar atentos
a que el primer día arrancase, ¿no? Entonces hay muchos conceptos acá, hermanos. Sigamos. El tercer Elías es un hombre y también un pueblo, ¿no? Tal como lo hemos mencionado. Nehemías capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, aproximadamente ¿cuánto? ¿6 horas? ¿7 horas? ¿No? De lectura, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, vamos a contar. Tenemos, Esdras es una persona. Vamos a contar, junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Es decir, en total hay 14 personas. ¿No? 7 a la izquierda de Esdras y 6 a la derecha de Esdras. Más, entonces, si tomamos 7 personas a la izquierda de Esdras, más 6 personas a la derecha de Esdras son 13, más Esdras son 14. Tenemos a 14 personas. Entonces, en estos versículos se señala que a un costado de Esdras habían 6 levitas y al otro costado 7. Es decir, en total hubo 14 personas. Entonces, 14 viene a ser 13 más uno, ¿no? 13 más uno viene a ser 14. 14, si sumamos las cifras, uno más 4 te va a dar 5. 14 personas, 5, ¿no? Es decir, uno más 4, 5. Sumamos las cifras. ¿Y qué significa el 5? La hora undécima, la mano, la obra que debemos hacer. Tercer Elías. El 5 está muy unido al tercer Elías a la hora undécima. ¿Se acuerdan de esa clase que hicimos 5 igual a 11? Bueno, si no se acuerdan, vayan, Sí. revisen ese seminario. 5 igual a 11. Entonces el 5 está muy unido a la hora undécima, al tercer Elías, a la obra, porque 5 son los dedos de la mano. Con la mano nosotros trabajamos la obra que tenemos que hacer, ¿no? En estos últimos tiempos. La hora undécima, 5. Esdras está representando todo eso, hermanos. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, seguimos con el versículo 9, o sea, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y dice en el versículo 8 que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido a lo que leían de manera que entendiesen la lectura. O sea, ellos tenían que entender. Y lloraban, ¿no? Y lloraban. Entonces, vamos a ver qué significa Nehemías. Nehemías significa consolación de Jehová. Nehemías también era un símbolo de Elías. Esdras, Nehemías era un símbolo de Elías porque tenían que reedificar todo lo que se había tumbado, ¿no? ¿Qué es lo que hace la obra de Elías? ¿Cuál es la obra que hace Elías? Tiene que reedificar todo lo que se ha tumbado. Todo lo que la denominación ha destruido, él tiene que volver a reedificar ese muro, ¿no? Entonces, Nehemías significa consolación de Jehová. ¿Quién es el consolador, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver qué significa Esdras. Y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿no? Obviamente. Vamos a ver qué significa Esdras. Esdras significa ayudador, protector. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro protector. Dios Padre, Cristo nos ayuda. Entonces aquí tenemos, entre el significado de Esdras y Nehemías, tenemos a la divinidad completa. Aquí tenemos a la Trinidad. Consolación, ayudador, protector. Entre Esdras y Nehemías, entre estos dos personajes está la divinidad. Dios es consolador, es ayudador y protector. Aquí tenemos a la Trinidad, hermanos. Tenemos a la divinidad aquí entre el significado de Nehemías y Esdras. Tenemos a Dios acá. Que mejor dicho, ¿no? Personas que Dios ha escogido para dar un mensaje, para reedificar esos muros, para reedificar Jerusalén. Entonces los nombres de Esdras y Nehemías, ¿no? El significado de estos nombres te,
te está señalando pues a Dios, ¿no? ¿Estamos? Así Sí, como pastor. gracias, mi querida Blanca. Así como hemos visto que el nombre del tercer Elías también tiene significados. Sigamos. Dice, Profetas y Reyes, capítulo Instruidos en la ley de Dios. Vamos a ver esta cita de Ellen White. Dice, al serles explicada la ley, se quedaron convencidos de su culpabilidad y lloraron por sus transgresiones. Pero era un día de fiesta y regocijo, una santa convocación, ¿no? Cuando hicieron esa lectura de la ley, ¿no? Que trajo Esdras. Paralelo, dice, los 144,000 llorarán por sus pecados, que es el tiempo de angustia de Jacob, pero en un momento también van a dejar de llorar, porque cuando vengan las plagas, los 144,000 llorarán por sus pecados, van a estar en esa angustia. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que me arrepentí del pecado, de este pecado, del otro pecado? Van a llorar por sus pecados, pero en un momento van a dejar de llorar, ¿no? Porque en un momento ellos van a tener la seguridad de que han sido escogidos por Dios. Al principio todavía, ¿no? Van a estar ahí con dudas, pero después van a tener la seguridad. Igual lo que pasó acá, ¿no? Esa gente lloró por su culpabilidad, lloró por sus transgresiones, pero luego dice que dejan de llorar porque era un día de fiesta y regocijo. Miren el paralelo que hay, ¿no? Tercer Elías, los 144,000, Esdras, Nehemías y el pueblo de Israel. Todo un pueblo como un solo hombre. Ahí está, hermanos. Tercer Elías. Como dice la cita, todo un pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Elías, un individuo y también un pueblo. Vamos a Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No, esto es lo que hicieron Esdras y Nehemías en ese momento. Alzaron su voz como trompeta y era justamente el mes de Tishri, el mes de trompetas, ¿no? Fiesta de trompetas. En Tishri se celebran tres fiestas. Está la fiesta de las trompetas, está el día de expiación y está tabernáculos. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, Muy bien. Sí, Sabemos que pastor. Cristo regresa en tabernáculos, en otoño. Estamos también hasta ahí, ¿verdad? Hermanos, Sí, muy sí, bien, sí, claro. muy bien. Vamos a leer entonces esto, dice. Y todo el pueblo se fue a comer. Nehemías 8, 12, 17 y 18 dice. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Impresionante. Cuando nosotros vemos una conferencia, una predicación, cuando leemos la Biblia y entendemos el mensaje, te alegras, ¿no? Es momento de festejar, ¿sí o no? Porque te alegras, ¿por qué? Porque has entendido el mensaje, has entendido la conferencia, entendiste la prédica. Ellos también se alegraron. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Era Tishri, ¿no? Y en tabernáculos habitó. Y miren lo que dice en las letras de color azul. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Josué, el sucesor de Moisés. Imagínense, ¿ah? Josué, el sucesor de Moisés. Desde los días de Josué, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, hasta el día en el que Esdras y Nehemías celebran tabernáculos, leen la ley de Dios y celebran tabernáculos, es decir, no se había celebrado tabernáculos desde Josué hasta este momento en que Esdras y Nehemías leen la ley. O sea, hubo un paréntesis en la historia. En todo ese paréntesis no se celebró tabernáculos. ¿Estamos? O sí, sea, pastor. la última vez que el pueblo de Dios, ¿no? En esa época, la última vez que el pueblo de Israel celebró tabernáculos fue cuando Josué estaba vivo. Después que Josué muere, hasta tiene que llegar todavía hasta Esdras y Nehemías para que vuelvan a celebrar el tabernáculo. O sea, hubo un buen tiempo, un gran tiempo en el que no celebraron tabernáculos. ¿Estamos? Entonces, celebraron tabernáculos en los días de Josué y luego en los días de Esdras y Nehemías. En medio de eso no celebraron tabernáculos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando bien? ¿Se entiende? Sí, Muy sí, bien. sí. Sí,
Y dice, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Al día siguiente se continuó leyendo y explicando la ley, y al tiempo señalado, el 10.º día del mes séptimo, se cumplieron según el mandamiento los solemnes servicios del día de expiación. No, el día de expiación era la fiesta, la segunda fiesta de este mes de Tishri, que se celebraba el día 10 del mes séptimo, ¿no? El 10 de Tishri. Celebran expiación, se separaron de los paganos que había entre ellos, dice, ¿no? Entonces aquí ya vamos terminando, hermanos. Entonces, a ver, hemos tocado muchos temas, en esta breve clase hemos tocado muchos conceptos, hemos visto que celebraron tabernáculos, la última vez que celebraron tabernáculos fue cuando Josué estaba vivo. Luego volvieron a celebrar nuevamente cuando Esdras y Nehemías leyeron la ley de Dios, edificaron los muros de Jerusalén, reedificaron los muros de Jerusalén. ¿Qué más vimos? Que se comenzó a leer la ley de Dios el día 1 del mes de Tishri, cuando comenzó la fiesta de las trompetas, en ese día que se le denomina el día y la hora de que nadie lo sabe, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo pasó entre el tabernáculo celebrado por Josué hasta el tabernáculo que se celebró con Esdras y Nehemías. Vamos a ver cuánto tiempo había pasado entre estos dos tabernáculos, entre el de Josué y el de Esdras y Nehemías. Desde Tishri de 1444 a.C. hasta Tishri de 444 a.C. habían pasado 1000 años. 1000 años clavados, 1000 años exactos entre el último tabernáculo hecho por Josué hasta el tabernáculo que hicieron Esdras y Nehemías. Entre esos dos tabernáculos hay una diferencia de 1000 años. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. ¿En qué época viene Cristo, mis queridos hermanos? ¿En qué año y en qué época? 2031. Tabernáculos 31. Tabernáculos, Tabernáculos 2031. ¿Y el otro tabernáculos, cuándo va a ser? El siguiente, tres después mil de treinta y uno, tres mil treinta y 3031. uno. 3031. 1000 años de diferencia. ¿Y qué pasaron en esos 1000 años de diferencia? Acá vamos a ver. Los 1000 años. A ver, punto número uno. En esos 1000 años, entre Josué, Esdras y Nehemías, entre Josué y Esdras, no, y Nehemías, en esos 1000 años, ¿qué pasó? La ley, la profecía y la doctrina se restauró. Se restauró el muro. Cuando Esdras y Nehemías restauran el muro de Jerusalén, es como si hubieran restaurado también la ley, la profecía y la doctrina. En esos 1000 años se había restaurado la ley, la profecía y la doctrina. Cuando Cristo venga por segunda vez, en esos 1000 años que estamos en el cielo, ¿va a tener que estar restaurada la ley, la profecía y la doctrina? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, hermano. claro. Claro, claro Y que la sí, tierra. claro que sí. Ujú. ¿Qué más? Punto número dos. Un pueblo bien ordenado, cada uno en su lugar. ¿Se acuerdan que habíamos leído que habían cantores, sirvientes, levitas, sacerdotes, cada uno con su respectiva labor, con su respectivo trabajo? Cada uno hacía lo que tenía que hacer. Cuando Esdras y Nehemías reedifican el muro, cuando reedifican Jerusalén, cada uno se designó a cada uno lo que tenía que hacer. Un pueblo bien ordenado, cada uno hacía lo que le tocaba hacer. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿el pueblo estará bien ordenado o estará una desgracia? No ordenado. Ordenado. Los, Claro. cien- Ah, no, no. Cuando los, Jesús cien- venga. los 144.000, ordenados, pero Sí. muy ordenados, ¿eh? Y cada uno en su Ujú. lugar, ¿sí o no? Son Sí. los hijos que la iglesia va a parir en ese momento. Punto número 3. Se nos dice que el pueblo con Esdras y Nehemías lloraron porque se arrepintieron, ¿sí o no? Leímos que Dios. lloraron. ¿Va a haber arrepentimiento cuando Cristo venga por segunda vez? Es decir, ¿el pueblo de Dios estará arrepentido? Claro, Sí. Ujú. porque obviamente tiene que ser salvo, ¿no? Cristo cuando venga por segunda vez, el pueblo de Dios, su pueblo va a estar arrepentido. Va a haber un lloro interrumpido por la alegría y el gozo también. Los primero lloran, el pueblo, ¿no? Con Esdras y Nehemías primero lloraron, pero luego festejaron porque hubo gozo, tabernáculos. Los 144.000 al principio lloran, pero luego hay una alegría y un gozo, ¿no? Cuando se escucha el día y la hora. Padre ya viene, Cristo ya viene, el Espíritu Santo. ¿Estamos?
Ujú. Punto número 5, mensaje de amonestación, las trompetas, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de amonestación. Cuando comenzó a leer la ley de Moisés Esdras, el 1 de Tishri, fiesta de trompetas. Y hoy en día, ¿hay un mensaje de amonestación? Claro que sí. El mensaje de los tres ángeles y el cuarto ángel, hasta la segunda venida de Cristo. Trompetas también. Dice, primer día, punto número 6, primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes se comienza a leer la ley de Moisés. Ese día se les llama el día y la hora que nadie lo sabe, porque no se sabía en qué momento ese día iba a ocurrir, porque no se sabía en qué momento la luna iba a mostrar su primera uña. Entonces, habían 24 o 48 horas previas de oscuridad, entonces la gente tenía que estar atenta cuando la luna sacara su primera uña, el día y la hora que nadie lo sabe, que es, obviamente tiene relación con la segunda venida de Cristo, ¿no? En el séptimo mes se celebran la quinta, la sexta y la séptima fiesta. En el séptimo mes, en el mes de Tigre, se celebran la quinta, la sexta y la séptima fiesta. 5, está muy ligado al tercer Elías, hora undécima. Ujú. 6, 6.000 años. 7, 7.000 años. Cristo viene al finalizar los 6.000 años y los siete Sí. mil años y al iniciar el año 7.000. Mira el paralelo que hay entre estos 1.000 años entre Josué y Esdras y Nehemías y los 1.000 años que nos espera, ¿no? Y en estos tiempos también que estamos viviendo. Punto 8, día de la expiación. Juicio de los muertos, juicio de los vivos y al final, y final del tiempo de gracia. Es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Pero Esdras y Nehemías también tuvieron su día de la expiación. Lo leímos ahora lo leímos. Voy a retroceder por si no se acuerdan. Dice, versículo, dice, patriarcas y profetas, ¿no? Dice, y al tiempo señalado, el 10.º día del mes séptimo se cumplieron según el mandamiento los solemnes servicios del día de la expiación. Celebraron el día de la expiación. Nosotros también ahora estamos celebrando el día de la expiación, porque estamos en juicio. Punto número 9, tabernáculos. Cristo viene y nos lleva al cielo por 1.000 años a juzgar con Él. Nos lleva en tabernáculos y nos regresa en tabernáculos también. ¿Estamos? Ujú. Sí, Muy bien, Pastor. muy bien. Entonces, nota, pasaron 1.000 años desde Josué hasta Esdras. Es decir, pasaron 1.000 años para celebrar tabernáculos. De tabernáculos de 2031 a tabernáculos de 2030 de 3031 hay 1.000 años. Ese paralelo impresionante, hermanos. Y con esto, pues, damos terminada la clase. Espero que haya sido de bendición para todos. Invito a que puedan entrar a la página web del Gran Engaño y al canal de YouTube de Víctor San Vicens para que puedan ver otros temas aparte del cual estamos presentando. Hermanos, si Dios quiere, pues la próxima clase ya sería nuestra última o penúltima clase de esta serie de seminarios. Y nos va a tocar y nos va a tocar hablar acerca de Eliseo también. Entonces ya la clase que viene es la última o la penúltima. Entonces ya casi un año de seminarios y espero que todo esto haya quedado claro. Vamos a hacer una oración. Gracias por su atención también. Y vamos a hacer una oración para que pues esto quede grabado en nosotros, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con este día. Te pedimos que lo estudiado en este día se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese pueblo del tercer Elías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.